Hoy nos metemos de lleno en la sexta novela de los Reyes Malditos de Maurice Druon. Y aquí la historia se convierte en un auténtico duelo. Pero no solo de ejércitos, ¿eh? Hablamos de símbolos. La flor de lis de Francia contra el león de Inglaterra. Vamos a ver cómo la ambición de un rey y, sobre todo, la sed de venganza de un noble desterrado, Roberto de Artois, llevan a estas dos coronas a un choque que, bueno, va a definir el futuro de toda Europa. Imaginaos la escena como un gran tablero de ajedrez medieval, porque es justo lo que nos plantea Druon. En una esquina, la flor de lis, que representa a una Francia con una dinastía que hace aguas, con un poder que se va apagando. Y en la otra, el león inglés, que ruge cada vez más fuerte, con una ambición y una fuerza que no dejan de crecer. Este desequilibrio, esta tensión, es lo que mueve toda la trama. A ver, para entender bien el conflicto, lo primero es mirar hacia adentro, hacia Francia, hacia esa flor de lis que, como decíamos, empieza a marchitarse. Es que es una crisis interna, muy profunda la que está debilitando al reino. Y de esta debilidad surgen personajes como Roberto de Artois, un hombre cuya sed de venganza personal contra la corona francesa se va a convertir, irónicamente, en la mejor arma de Inglaterra. El problema en realidad viene de la propia dinastía de los Capetos. Después de varios reinados bastante flojos, el trono está en un punto crítico. Esta inestabilidad crea un ambiente de intrigas de palacio brutal. Y es justo en medio de este caos donde a Roberto de Artois, que era uno de los nobles más poderosos, le arrebatan su herencia por una decisión del rey. Ojo que esta injusticia personal, esta va a ser la chispa que lo incendie todo. Y claro, mientras la flor de lis se debilita, al otro lado del Canal de la Mancha, el león inglés se despereza. Y no lo hace solo, ¿eh? La ambición de Inglaterra empieza a coger forma. Y lo más curioso es que es gracias a un noble francés exiliado, nuestro protagonista, Roberto de Artois, que llega allí y básicamente les pone en bandeja la llave para reclamar el trono de Francia. En el centro de todo este movimiento está ella, Isabel de Francia, a la que llamaban la Loba. Una mujer que después de quitar de en medio a su propio marido, el rey de Inglaterra, gobierna a través de su hijo, el joven Eduardo III. Es una jugadora política implacable, y cuando ve aparecer al exiliado Roberto de Artois, no solo ve a un aliado, ve la justificación perfecta para lanzar a su propio hijo contra su familia en Francia. Y esto nos lleva a la increíble transformación de su hijo, de Eduardo III. Al principio era poco más que una marioneta en manos de su madre. Pero es la influencia de Roberto de Artois la que le abre los ojos a una ambición mucho mayor, el trono de Francia. Al tomar esta causa como suya, Eduardo no solo se rebela contra su madre y toma el poder de verdad, sino que se convierte en ese monarca autónomo y temible que la historia recuerda. Así que, ¿qué tenemos? Pues una Francia debilitada por dentro y una Inglaterra en pleno ascenso, que además está impulsada por la venganza personal de Roberto y la nueva ambición de Eduardo. El choque es que era inevitable. Druon nos presenta la historia como un destino, casi como una fuerza implacable que se teje con las pasiones humanas de sus protagonistas. Es que el contraste es absoluto. Fijaos, donde Francia tiene un liderazgo débil y está comida por las disputas internas, Inglaterra tiene un poder ya consolidado y un rey, Eduardo III, con un objetivo clarísimo. La ambición francesa es defensiva, de intentar no perder más, mientras que la inglesa es totalmente expansiva. Reclaman lo que Roberto de Artois les ha convencido de que es suyo. Los símbolos lo resumen todo. Fragilidad contra una fuerza que emerge con todo. Y esta es la clave de todo. La gran idea de Druon. La sed de venganza de Roberto, la ambición de Eduardo, la debilidad de los reyes franceses no son solo decisiones personales, ¿sabéis? Son los engranajes de una maquinaria histórica mucho más grande. Una maquinaria que los arrastra a todos hacia un conflicto que ya no pueden parar. Y ese conflicto, claro, tiene un nombre: la Guerra de los 100 años. La novela nos presenta la fragilidad de Francia y la fuerza de Inglaterra, con la venganza de un solo hombre como catalizador, como el preludio directo de una de las guerras más largas y decisivas de la historia de Europa. Al final, todo esto nos deja una reflexión bastante potente sobre cómo las ambiciones de una persona, sus agravios, pueden llegar a forjar la historia y marcar el destino de naciones enteras durante generaciones. Porque si algo nos enseña esta obra es que la historia no es una simple lista de fechas y hechos, es una narrativa, un relato muy poderoso, donde la venganza de un hombre como Roberto de Artois puede provocar el choque de imperios y cambiar por completo el curso del destino. Y con esto nos quedamos, con una pregunta final para darle vueltas. ¿Fue la venganza de Roberto de Artois la que de verdad escribió este capítulo de la historia? ¿O era él en realidad solo un actor en un guión mucho más grande? La excusa perfecta que el destino necesitaba para que todo saltara por los aires.